Ahora sí, bueno, buenas noches para todos y todas. Vamos a ver hoy en Argentina, continuando con el tema que empezamos la semana pasada. Estamos viendo la Argentina de Rosas, vamos a decirlo no de Rosas, pero sí el periodo rosista que va desde... Ya vimos que él llegó a su primera gobernación en 1829, tuvo 3 años, después se alejó, pero obviamente que siguió estando en el centro político, para regresar en 1835 y permanecer en el poder hasta el año 1852. Prácticamente 2 décadas donde se construyó el llamado régimen rosista, que es lo que vimos la semana pasada, al menos de los aspectos políticos. ¿Qué vamos a ver hoy y qué vamos a ver la semana que viene? Hoy vamos a ver la economía, no solo de Buenos Aires, sino de toda la Confederación Argentina durante esta etapa. No es mucho lo que vamos a ver. Y la semana que viene vamos a ver los aspectos sociales, culturales, intelectuales, si se quiere, de esta etapa. Y el segundo trabajo, que ya lo subí, va a ser íntegramente sobre el periodo de Rosas. Y lo van a tener que entregar recién la última semana 4. Después, la semana que viene va a ser 11. Y por último, el 18, el último día, estaremos dando una última clase de indicaciones generales para el trabajo que les voy a dar para las vacaciones. Pero bien, dicho esto, vamos a hablar un poco de la economía durante este periodo, que como les dije, no es mucho porque básicamente no va a variar más de lo que ya vimos en la etapa virreinal. Obviamente que durante este periodo ya nosotros vimos cómo, desde la Revolución de Mayo en adelante y también durante la década de 1820, Buenos Aires se comenzó a distinguir del resto, a mediados del siglo XIX todavía mucho más. ¿Por qué? Porque el crecimiento de la economía rural de exportación, como dice allí, recuerden que el principal producto que se el ganado, la cría de ganado era la principal actividad económica, aprovechando la enorme disponibilidad de tierras que tenía la provincia, con centro portuario y mercantil no solo de la Argentina, sino de todo el Atlántico Sur. Las guerras civiles no sucedieron en su territorio, tenían mucho terreno, muchas tierras para ganarla al indígena, tenían los ingresos de la aduana, un gobernador fuerte, una autoridad fuerte, fíjense, año 1853-54 que vamos a ver. Buenos Aires presentaba un aumento de la población, gracias al crecimiento de la natalidad, la inmigración extranjera, fíjense, ciudades más importantes de América Latina, sin duda, a pesar de este aspecto colonial que tenía, cada vez iba creciendo más y más. Obviamente que la principal actividad era la economía ganadera, otros oficios en la ciudad, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Fíjense como dice allí, construcción de viviendas, la indumentaria, la provisión de energía, que podemos hablar de velas o de leña en ese entonces, obviamente los alimentos. Lo que va a ir sucediendo durante muy incipiente, muy pequeña, fue configurándose un mercado interno. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente, al ir creciendo la población demanda alimentos, demanda vestimentas, viviendas, es decir, ya Buenos Aires y la Confederación Argentina, pero específicamente Buenos Aires, dejaba de ser aquella colonia para comenzar a ser un país más grande y más próspero, ¿no? Así que bueno, fíjense que obviamente el sector más beneficiado con este tipo de economía, por ahí si los que vieron la clase de América, ahí hablamos mucho de cómo cada nación latinoamericana se insertó al mercado mundial mediante la herrería. Y que no fue una actividad que se dio o tuvo lugar en toda la Confederación, sino que estrictamente en lo que es la llanura pampeana. Buenos Aires, sur de Santa Fe, sur de Entre Ríos, sur de... Y el resto, bueno, medio que tuvo que arreglárselas como podía. Pero sacando a Buenos Aires y tenemos que hablar de otra región próspera, estamos hablando del litoral. ¿Qué es el litoral? Entre Ríos, Santa Fe, en menor medida Corrientes, especialmente Santa Fe, Entre Ríos. Y fíjense que eso hasta el día de hoy no cambió.
O sea, las ciudades más prósperas es más pobre y presentan menor desarrollo económico. Así que ya desde el origen, podemos identificar por qué nuestro país es un país tan desigual si pensamos en el Chaco, como el Chaco Formosa, por ejemplo, con Buenos Aires, o esta zona de la principal provincia gobernada por Rosas. Tenemos que durante esta etapa triplicó su territorio productivo. Recuerden que Rosas inició una campaña al desierto, una conquista de territorio indígena, en la cual prácticamente llegó hasta el límite de lo que hoy en día es Río Negro, por la ganadería extensiva, ¿no? Así que obviamente que al triplicar el territorio, crecieron las cabezas de ganado, crecieron las exportaciones. Favoreció, todo el circuito económico estaba favorecido por la ganadería, así que esto tiene que tenerlo siempre muy en cuenta, que la ganadería va siendo afuera la principal actividad económica por lejos. Todo lo que se hacía aparte de la ganadería, la agricultura, algún que otra industria así artesanal, era para el mercado interno, para consumo de la población, no se exportaba. Lo que sí se exportaba eran, justamente en menor medida, el charque, todos los productos provenientes del ganado. Fíjense que esto es algo muy interesante que alguna vez lo habrán escuchado hablar, mencionar, o supongo que, no sé, leyeron a Martín Fierro, o tienen alguna idea de lo que es una pulpería. El concepto de pulpería es muy importante para analizar esta como factor político, como factor social. Porque las pulperías vendrían a ser como una especie de almacén, vamos a decirle, pero eran, como dice ayer, un espacio no solo un espacio económico en el cual la gente compraba productos y todo eso, sino también un espacio de sociabilización, ¿no? Venían los habitantes de alguna región no sé, a hablar, a tomar, a jugar al truco, era como funcionaba de bar también. Y va a ser un espacio muy importante que va a estar muy diseminado por todo Buenos Aires, incluso hasta el día de hoy quedan algunas, obviamente que no, donde se reunían allí los gauchos, dejaban el caballo, y como digo, vuelvo a insistir, es muy interesante, no solo como una unidad, una actividad académica, sino como un espacio de socialización total, ¿no? Todo. Fíjense, varios de estos lugares, ¿no? Estos sectores, así que bueno. Obviamente que las pulperías estaban más situadas en lo que es el campo, el interior, las áreas rurales. En la ciudad, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, si bien había esta especie de lugares, al ser una ciudad con cafés, ya vamos a ver que era un café literario, por ejemplo, o lugares, podemos decir, entre comillas, de mayor categoría, por así decirlo, ¿no? O sea, como que asistían las élites y no eran este tipo de espacios donde, fíjense ahí, la gente sentada en el piso, los gauchos tocando la guitarra, es como que es más diferenciada del otros. Bien, fíjense en este cuadro qué interesante para tomar en cuenta la real dimensión de lo que era la economía de exportación. Casi el 70% de la población de Buenos Aires que trabajaba se empleaba en la rama primaria, que básicamente es producir todo lo que el campo produce. Ya sean, como dice ahí, fíjense, estancieros y ganaderos, agricultores, peones rurales en su mayoría. A criar ganado y en menor medida a cultivar la tierra ocupaba el 70% de las personas. Un montón. O sea, para que tengan idea, las características que tenía la economía de Buenos Aires y básicamente la de toda la Argentina. Era netamente agrícola, ganadera, rural. O sea, 7 de cada 10 personas trabajaban en algo referido a eso. Dejando muy poco margen para rama secundaria, que sería algún que otro taller artesanal que produzca algún tipo de producto manufacturado, 4%. Rama terciaria, es decir, comerciantes, profesionales, proveedores de bienes y servicios, alrededor de un 9%, que mayoritariamente estaban en las ciudades y no en el interior. Y fíjense que por último, habla de peones, jornaleros, etcétera, sin especialización. Básicamente la gente que, podemos decir hoy en día, los que hacen alguna changa que un día son, no sé, cortan el pasto, ¿no? Gente que trabajaba por día una jornada, donde mayoritariamente
la mayoría de las veces también se empleaba en una actividad agrícola ganadera. Entonces, si nos ponemos así finos, podemos decir que casi el 85% de la población trabajaba en torno para el resto de las actividades. Nuestro país está pura y exclusivamente dedicado a criar ganado o producir materias primas para exportar y después, bueno, tratar de subsistir como se pueda, ¿no? Mediante alguna huertita, alguna feria donde yo pueda intercambiar, no sé, algún poncho, algún sombrero, algo así, todo muy rudimentario, muy artesanal, ¿no? Así que el resto de la confederación. Ahora bien, algo muy importante, y esto tienen que tener en cuenta, sí o sí, presten atención, y cuando lean el texto y la consigna, presten atención a esto, es que cuando llegó Juan Manuel de Rosas a su segunda gobernación, recuerden, en el año 1835, y todo lo que había pasado en torno a la formación del Pacto Federal, ¿se acuerdan que por ahí las provincias no adherían del todo por esta eterna cuestión de la libre navegación de los ríos y la nacionalización de la aduana de Buenos Aires? Y que como el libre comercio y el ingreso de productos importados a las provincias y sobre todo a quienes tenían algún tipo de taller artesanal, les perjudicaba más baratos, de mejor calidad, más moderno, y por eso la gente los compraba. Toda esa cuestión que va a ser fundamental en la historia política argentina del siglo XIX y que obviamente estaba lejos de resolverse, va a tener como un cierto cambio, podemos decir, o algo muy importante. Un hecho a destacar fue que en su segunda gobernación, que era la ciudad de Bonito, para ganarse el apoyo de los gobernadores del interior, sancionó la ley de aduanas, que ustedes pueden ver ahí, en el año 1875, cuyo principal objetivo fue pacificar los reclamos de las provincias que estaban afectadas por el libre comercio, ¿no? Ya que el extremo beneficio de Buenos Aires lo único que hacía era beneficiar a una sola provincia. Ahora bien, ¿qué establecía esta ley? Que si tenemos que hablar la economía nacional. Establecía que los productos que ingresaban del extranjero, fíjense, algunos de ellos pagaban aranceles del 25%, impuesto. Fíjense que a medida que tenemos que algunos productos pagaban el 25%, otros como por ejemplo caldos y aceites para venta. ¿Por qué iba aumentando? ¿Porque eran más caros? Porque eran productos que se fabricaban acá en suelo argentino. Se hacían aceites, se fabricaban ropas, calzados, rudimentarias, sí, pero se hacían ponchos, sombreros. Recuerden que nosotros hablamos de la forma de vestir federal que existía. Entonces, para que la gente compre esos productos argentinos y beneficiara, no lo del extranjero, estaban más caros los productos extranjeros, algo que se sigue usando hoy. Seguramente prenden la tele y van a ver que todo lo que venga afuera, todo lo que sea importado, tiene algún tipo de impuesto, en mayor o menor medida. Bueno, más o menos la idea esta era la misma, ¿no? Algo muy importante, fundamental para entender la economía de esta etapa, la ley de aduanas. Fíjense que ya los encarecían, como la hierba y el tabaco, que por ahí se traía de Brasil, nueces, pasas, cosas que se traían a lo mejor a veces de Chile, es decir, se trataba de ocupar, de fomentar, sí o sí, que se consuman las manufacturas y las materias primas argentinas. Casi, perdón. Entonces, tenemos eso. Por un lado, fíjense que también